lo voy a comentar de nuevo a medida que se vayan apuntando compañeros. Quiero abordar esta ponencia, en vez de dar una ponencia muy clásica, directa, creo que es más interesante que hiciésemos un abordaje, abordásemos la problemática que tiene el cultivo en verano, ¿no? José Luis Paredes y José, si me escucháis, aunque no tenéis voz, me gustaría que cuando si os emito algo, si asentís con la cabeza, yo percibo que habéis recibido el mensaje y eso me motiva y me hace acercarme más allá, porque esta ponencia es para vosotros, no es para mí, para mí en mi sentido no es para lucirse ni para mostrar los conocimientos que os puedo mostrar, sino para abordar las problemáticas que tenemos del verano y os voy a mostrar ejemplos, ¿no?, de lo que pasa aquí en el sur, porque yo estoy en el sur represento, estoy a 800 metros escasos de la costa, de la propia playa, ¿no? Y bueno, tengo el clima, estoy enfrente del Sáhara, el más enfrente, pero no por ello no puedo conseguir abordar ideas y trabajos en árboles que os voy a mostrar, ¿no? Vamos a dar, Kiko, con tu permiso, vamos a dar otros 3 minutillos de cortesía, vamos hasta las 10:10 porque hay varios compañeros que parece que entran, ahora mismo estamos solo 2, y José Luis Paredes, y que estáis los dos ahí escuchándome, quería comentaros si tenéis problemática con el cultivo de verano, es decir, si cada vez, no os fijáis que cada vez que llega la primavera todo va bien, pero cuando llega el verano y empiezan las altas temperaturas, muchos de nuestros árboles empiezan a sufrir eso es lo que denominamos efectos del calor del verano, ¿no? Lo que pasa es que yo quiero aprovecharos para contaros que, un poco como dijo Kant, ¿no?, problema u oportunidad, porque la experiencia me ha demostrado que el tema del cultivo a veces no, aunque es cierto que muchas cosas están escritas, pero luego los árboles, me ha pasado que yo he hecho pruebas, experimentos, Quique, con árboles contra todo pronóstico, o sea, trabajos que se supone que son, se hacen en la antítesis del año, o sea, trabajos que se hacen justo en pleno invierno, yo los estoy realizando en pleno verano y me están dando unos resultados francamente mejores que los propios trabajos de invierno, ¿vale? Y aunque tenga que moverme un poco, luego os voy a ir mostrando una serie de árboles cómo están con estos rigores de verano, ¿vale? Que se supone que si tenéis, por ejemplo, José, que solo os veo a vosotros, si tenéis vosotros árboles que se han quemado por el sol o si tenéis algún árbol que esté tocado por el verano, aunque no os podamos dar voz en esta ponencia, sí me gustaría que si pudierais, si queréis alguno acercarlo a la cámara, de moverlo y bueno, a lo mejor podríamos hablar algo sobre ello, ¿no? Bien, tengo que comentar que tengo alguna serie de José Luis Paredes que no se escucha. Tenemos ahí, ahora mejor, José Luis, ahora mejor. Porque yo no lo puedo, aquí la mímica en esto del Zoom la vamos a necesitar. Susana, un momentito, te pregunto si estas personas que están aquí están conmigo también o no. Ven, sí, aunque no las vea. Vale. Chicos, es que no os veo a todos, perdonad, yo soy muy neófito en esto de la informática y de las telecomunicaciones, menos más que tengo ayuda, si no. Hay gente que tiene su vídeo desconectado, entonces te escuchan, pero tú no les ves. Vale, bien. Bueno, pues ya sí que son las 10:10, hemos dado esos otros 5 minutos de cortesía, ya sí vamos a comenzar con abordar esa problemática, no esa problemática, sino el verano, ¿no? El verano en el sur, y cuando digo en el sur, chicos, yo creo que de Burgos para abajo, bueno, o incluso de Madrid hacia abajo, el verano se nos hace duro, ¿no? El clima continental es duro, y en el sur, más duro, o sea, porque es más largo ese verano, que vosotros a lo mejor os puede durar de algunas semanas a pocos meses, a los que vivimos en el sur nos dura casi 6, ¿no? Yo que vivo más al sur, yo empiezo a tener en esta casa, en este jardín donde estamos en Torró, en Málaga, tengo temperaturas de 30 grados prácticamente a partir del mes de mayo. Puedo tener temperaturas muy cercanas a los 30 grados, ¿no? Y os quiero mostrar ahora diferentes trabajos que hacemos durante el verano, porque la problemática del verano se da cuando a veces
me ha dado la impresión de que a veces no hemos preparado bien el árbol justamente para el peor momento, ¿no? O sea, los que vivimos en clima cálido, o sea, en clima templado, digamos, aunque tengamos helada en invierno, aunque Madrid sea un clima continental, pero no podemos negar que los 40 grados luego que hay que aguantar, Kiko, durante unas semanas, ¿no? Allí o tenemos bien controlado el cultivo o se nos puede ir al traste un trabajo de un montón de meses o de incluso de años, porque en un verano no hemos estado a la altura, ¿no? Yo recuerdo hablando con compañeros de Suecia, ¿no? que tengo alumnos suecos, bueno, alumnos suecos que viven aquí, pero cuando se van allí dicen que cultivar allí es totalmente diferente y tienen razón, ¿no? Cultivar allí lo más complicado, o sea, ellos tienen que preparar todo en Suecia y en Dinamarca, hay que cultivar todo el año preparando el árbol para el invierno, ¿no? Para esos 20 o 30 grados bajo cero, que hay que protegerlo y prepararlo para ello. El cultivo, fijaros que os digo, ¿no? A veces pensamos que estamos, y lo digo a pecho descubierto, ¿no? Con la idea de que yo estoy en el sur y a veces el cultivo en verano pensamos que es una problemática, pero os voy a mostrar diferentes trabajos que yo hago en verano y que he hecho hace escasas semanas. Como sabéis, todos conocéis el clima que hemos tenido la última semana en prácticamente la totalidad de la península ibérica. Bien es cierto que mi clima, yo estoy a 800 metros escasos de la playa, o sea, yo tengo casi un clima litoral, ¿vale? Tengo un influjo marino para lo bueno y para lo malo, porque todo depende de la especie, sobre todo, que estemos cultivando. Va a tener cierta capacidad para reponerse a este clima, cierta imposibilidad de afrontar bien esos días extremadamente calurosos que no deberían de echar al traste en los árboles. Pues mira, para empezar quiero comentaros, como soy más positivo que negativo, en vez de empezar hablando de la problemática, quiero mostraros la oportunidad que para mí en esta escuela, o bajo la experiencia que yo he acumulado durante mi año de cultivo, y esa experiencia está fundamentada principalmente a base de desaciertos, errores y anomalías o faltas de rigor que han llevado a experimentos que no se me hubiesen ocurrido nunca, o sea, no lo hubiese hecho nunca si realmente a veces la necesidad no te ha llevado a ello, ¿no? Fijaros, por ejemplo, tengo entendido a muchos compañeros, Kiko, que quiero hablar por ejemplo, sobre una especie, ¿no? Que es además una especie japonesa, ¿vale? Para que veamos cómo especie japonesa, si conocemos la localización de dónde provienen, porque Japón es un país muy largo, tiene más de 3.000 kilómetros de largo y es muy estrecho, es como Portugal de estrecho en el mejor de los casos. Ten en cuenta que tiene climas, pues si son 3.000 kilómetros, tiene climas como desde el sur de España hasta el norte de Dinamarca, ¿no? Que hay unos 3.000 kilómetros. Imaginaros cuántos climas no hay desde el sur, desde aquí, desde Málaga, donde yo estoy, hasta Copenhague, ¿no? Y entonces es muy importante conocer cuando una especie viene de Japón para abordar el tema del verano, porque os voy a contar una cosa que es importante. El verano en Japón es totalmente contrario al nuestro. Y los árboles que provienen de allí o que genéticamente están entrenados allí, están acostumbrados a que cuando llega junio llega el monzón y allí llueve todos los días. Y cuando digo llueve, no es solo lo que le produce la lluvia, o sea, el riego del árbol, sino la humedad ambiental relativa que genera alrededor de este y por lo tanto las probabilidades de quemarse el árbol, porque los árboles de clima húmedo, como sabéis, evapotranspiran muchísimo más rápido evidentemente por haberse aclimatado a esos climas, y cuando vienen a climas secos, de repente compramos un árbol importado que lleva a lo mejor el árbol, qué sé yo, 10, 15, 20 años, 50 años, 80 años viviendo en Japón con un clima totalmente húmedo. En junio empieza a llover y hay una humedad ambiental relativa altísima hasta finales de septiembre, octubre, o sea, prácticamente la temporada de calor hay una humedad muy alta y por lo tanto los árboles tienen la capacidad de vegetar, de evapotranspirar muy bien, ¿no? Y sin embargo, en una importación de las que muchas que se hacen, pues vienen los árboles al sur. Quiero representar el clima cálido, el clima caluroso, el clima seco, aunque yo viva en la playa y tenga cierta humedad ambiental relativa, pero
tener en cuenta que cuando ese árbol llega de pronto, lo metemos en un verano que es justo lo contrario, ¿no? Justo a 30 y muchos grados, a 40, pero que la temperatura realmente no es tan importante para el árbol en ese sentido, por lo menos en mi experiencia, que la humedad ambiental relativa que seamos capaces de generarle y de ayudarle, ¿no? Y ahí hay una de las cuestiones que quiero abordar, porque no es lo mismo un árbol que no pertenece a un clima convergente con el nuestro, a uno que sí lo es, aunque venga de Japón. Me explico, ¿vale? Quiero poneros el ejemplo bueno, porque el malo creo que lo conocéis todos, muchos habréis visto muchos árboles de importación de climas húmedos, ¿vale? Que cuando llega el verano y están en clima continental, o sea, de Madrid hacia abajo, entendedme, climas secos, pues la cosa se complica e incluso puede llevar al traste el propio proyecto y la propia planta, ¿no? Fijaros, pero hay especies y especies. Voy a hablar de una, ¿no? Una que realmente se aclimata perfectamente a nosotros e incluso sorprende, ¿vale? Que es, por ejemplo, el Negikan, ¿no? El granado japonés, ¿no? Como lo sabéis, es un púnica, los otros días en una ponencia que hice, ahora mismo ya no me acuerdo, dije que era una rosácea. Ah, sí, en uno de los vídeos que hago para el canal, dije que era una rosácea, perdón, y me llamó un compañero biólogo, especialista en el tema, y me dijo, Nacho, hombre, no es que te haya equivocado, pero porque antes estaba calificada como rosácea, pero en realidad es una punicácea, una familia propia, que pertenece ahora a las liliáceas, ¿no? Pertenece lo han combinado a otra familia, ¿no? Pero bueno, lo importante de eso es que la capacidad que tiene este árbol, que tiene un poco una leyenda negra, y a los que os veo me gustaría que asintieseis o negaseis con la cabeza si pensáis como yo, en el sentido de que los granados tienen como especie, tiene un poco de leyenda negra a la hora de todos hemos leído, todos hemos escuchado rumores o conocimientos de que los granados japoneses o los granados en general no son árboles nobles, en el sentido de que pueden llegar a secar ramas en un momento sin una predisposición aparente, o sea, sin ningún problema aparente. Entendemos que un árbol que tiene un problema radical grande, porque tengo entendido que corre la rumorología de que el sistema radical de esos árboles, cortar raíces gordas, que como por lo visto piensan que los Negikan, claro, como hacen esos twists, esos giros tienen por lo visto tienen una explicación más allá de lo meramente bonsaístico. Lo que sí tenemos oído o de rumores es que en los granados, decidme que sí o si no con la cabeza, que había un paralelismo muy grande entre el grosor de la raíz y el grosor de la rama, en el sentido que cuando trasplantábamos, si cortábamos una raíz gorda de un granado Negikan, ¿verdad? Esa rama se secaba. No sé si escuchasteis vosotros, si sí o si no habéis escuchado ese rumor, que hace que esos rumores, esos mitos, al igual, es como los fake news, como las noticias falsas cuando lo del COVID, ¿no? Esos rumores sin base generan un miedo, porque como no tenemos una base de conocimiento real sobre la especie, si se cuenta eso, cuando el río suena, piedra lleva, ¿verdad? Ya, sí, vale, pero a veces el sonido del río no es porque está moviendo las piedras, me explico, a lo mejor porque está corriendo bien el agua. En ese sentido, quiero mostraros que es una especie que a mí personalmente me ha demostrado todo lo contrario a esos mitos y leyendas que se han escuchado hasta ahora, y quiero mostraros y cómo mejor abordaros esta contraidea de esa idea, mostrando uno de los trabajos que he realizado en uno de los árboles hace poco, y qué es mejor que el árbol para decir cómo vamos, ¿no? Perdonadme, voy a acercar un momentito, vamos bien, perdonadme, pido ayuda a Kiko. Kiko, solo una pregunta, ¿cómo va? ¿Vamos bien? Sí, vale, ok. Perdonadme, voy a enseñaros un árbol. Vale, me seguís escuchando por aquí. Aunque va a ser muy difícil enseñaros el árbol al completo, porque he tenido que hacer aquí una especie de
de Tetris para tener los árboles a la altura de la cámara. Os voy a mostrar esto un Negican, ¿vale? Vamos a subirlo un poco, ¿vale? Esto es un Negican que se ha trabajado, sí, ahora se ve un poco mejor, ¿verdad? Vale. Es un Negican, un famoso granado japonés, que lo que quiero que os fijéis es... Espera, vamos a bajarlo un poco. Vale, ahí es suficiente. Sí, vale, ahí, vale. Fijaros, es un trabajo que he hecho, es suficiente, cariño, gracias. Es un trabajo que he hecho hace pocas semanas, no sé, ahora a principios de verano, ya había empezado el verano, ¿vale? Y le di una poda fuerte, un alambrado, un defoliado, por supuesto, porque es un trabajo de formación, como entenderéis, ¿vale? Y no he trasplantado el árbol porque no ha sido necesario, pero sí os diré que hay Negicanes que después de este trabajo se han trasplantado a raíz desnuda. Algunos de los vídeos que he hecho en el canal lo podéis ver. Y no he traído el árbol en la respuesta de ese Negican también trasplantado, que es prácticamente muy parecida a esta, un poco más débil, que ha sido trasplantado y le hemos cortado raíces serias, pero la respuesta es prácticamente igual. No lo he traído porque es muy grande para moverlo, pero sí quiero mostraros, no sé si se va a apreciar bien en la cámara, el color de los brotes. Esto va para vosotros, José Luis Paredes, José que os veo, Alfredo Obol, Julio Carretero, Noriko Yonetsumi, Konnichiwa, Irasha Masen, José Antonio Ga, no sé, y Miquel Escajedo, ¿vale? Son los compañeros que veo los nombres. Pues fijaros, a pesar de si hice este trabajo a finales de junio, o sea, ya había comenzado el verano, en una semana en la que la intensidad lumínica... Noriko Yonesumi, te veo, obite kudasai, konnichiwa, irashae masen, watashi wa Nacho desu. Hola, buenas. Muchas gracias. Sí, estoy disfrutando mucho. Gracias. Bueno, sigue por favor. Os quería mostrar que la respuesta del árbol, el trabajo lo hice, no sé nunca exactamente, ni siquiera sé qué día es hoy. Bueno, sé que es domingo, pero no sé qué día es hoy. Susana, ¿qué día es hoy de número? ¿Hoy de número? Perdón, me vivo 12, vale, hoy es 12 de julio. Yo hice el trabajo seguro en las últimas semanas de junio, ¿vale? Del 24 después de San Juan hasta el día 30, no recuerdo, ¿vale? Esa semana, como sabréis, la última semana de junio en el sur, o sea, depende de la latitud que estéis, pero yo creo que desde Madrid hacia abajo la intensidad lumínica es muy intensa, muy dura. Y en esa semana incluso nuestros amigos agricultores, os cuento una anécdota de etnobotánica para que os hagáis una idea, que yo me nutro mucho de la etnobotánica. La etnobotánica es el conocimiento que tenían nuestros ancestros de la naturaleza. Y os cuento un detalle para que entendáis la importancia, ¿no? Después de San Juan, o sea, después del 23 de junio, la última semana, los agricultores, los que cultivan viña, la uva, aquí en el sur, cuando van acercándose, porque tienen que ir despuntando los brotes de las viñas, o sea, pinzan, ¿vale? Pinzan como nosotros para que la viña no haga un sarmiento no haga una vara muy larga. Al pinzarla lo que hacen también es al cortarla y cogen esa punta, esa vareta, esa vara, y la colocan encima de los racimos de uva que en estos momentos, en esa semana, están plenamente verdes, y los colocan encima para sombrearlos. ¿Por qué? Porque en esa semana dicen que la uva incluso se queman las hojas de los árboles, de los propios árboles que son autóctonos aquí, ¿vale? Así que si se queman las hojas autóctonas de los árboles, me refiero a los que están en la naturaleza, cuidado, no tienen el riego que tienen nuestros bonsái, ¿no? Entonces, con ello quiero comentaros que hay una intensidad lumínica, una radiación muy alta, altísima, a tope, y se supone que ahí es cuando los árboles realmente, ese es el mito, la leyenda, realmente les cuesta un poco o se queman los brotes, ¿no? Yo escucho mucho que no podemos pinzar y trabajar en verano a alta temperatura porque los brotes se queman, ¿no? La respuesta de los árboles aquí en el sur, o por lo menos bajo nuestro cultivo, bajo el clima nuestro, que no es tan diferente del vuestro, aunque sí tiene unas particularidades, pero yo quiero mostraros el color, que veáis el color de las puntas. No sé si lo voy a conseguir,
sí, voy a mover un poco esto para que acercar la cámara del ordenador portátil y quiero que observéis el color de los brotes, a ver si lo hago bien. ¿Veis? No sé si notáis el rojo. Espera. Yeah. Ahí se ve el rojo. Notáis, espera, voy a ir moviéndome. Estos son brotes que han nacido a finales de junio, o sea, y el árbol yo lo tengo a pleno sol, evidentemente. No sé si se aprecian más brotes rojos, ¿vale? Que están llenos de fuerza, llenos de carótenos. Míralo ahí, que no llego. Ahí, por ejemplo. ¿Se ven, Susana? Vale. Esa brotación que estáis viendo ha sido desarrollada a 30 y tantos grados, ¿vale? Entre 32, pero también he tenido días aquí de 38 y de 39 grados. Pero el árbol nos demuestra que incluso puede brotar con fuerza, porque ese brote rojo indica la acumulación de proteínas, de enzimas para generar para generar clorofila y glucosa y crecimiento es potente y por lo tanto el árbol está demostrando que incluso en verano lo que podríamos denominar una problemática a la hora de trabajarlo, fijaros, el árbol está brotando a pleno sol y bueno, pues los árboles son de los que nunca mienten. De alguna manera algo estamos haciendo acorde a las necesidades del árbol para que ello pueda suceder. Esto que os estoy comentando, si yo voy a seguir, evidentemente, voy a empezar, estoy abonando ya con profusión, aquí abonamos con mucha intensidad, claro. Esto no se consigue en pleno verano, así como sí. Tengo otros árboles que mostraros que están respondiendo con brotaciones, porque he pinzado a más de 30 grados y están respondiendo a 30 y tantos, ¿no? Sin duda, me diréis, Nacho, principalmente eso va a ser un tema de tu clima, porque tu clima es específico, porque tú estás en el sur-sur, vives en la costa y no tienes el influjo continental, evidentemente, no tengo el influjo continental, pero creo que ese influjo es regulable en algún sentido, porque he visto compañeros que consiguen cosas muy parecidas con climas continentales, así que empezamos a pensar que el clima no es el factor determinante a la hora de ello siempre, porque a veces pensamos, sí, el clima sí lo es, Nacho, por la temperatura, ¿no? Sí, pero no. Veréis, ¿la temperatura dónde? En la respuesta, ¿no? Es la temperatura de la parte aérea del árbol, o sea, la parte que el árbol está en contacto con el aire, pues el árbol esa es la leyenda, el árbol está demostrando que no. Sin duda alguna, la temperatura del sustrato, y con esto pienso que es, si no la clave, una de ellas, la temperatura en el sustrato durante el verano va a jugar una función primordial a la hora el comportamiento de la planta, porque ahí ese sistema radical también va a mandar una información al árbol sobre el periodo estival en el que se encuentre, y puede que una maceta con mucha temperatura hace que el árbol cambie su comportamiento hormonal y evidentemente debería de frenarse para evitar el riesgo de deshidratación, el riesgo detienen el crecimiento, ¿no? Como veis aquí es todo lo contrario, el árbol está creciendo. De hecho os voy a mostrar algunos árboles más. Quería poner el ejemplo de un árbol que no es mediterráneo o que creemos, que no se adapta correctamente al clima mediterráneo, pero como veis, y os decía, este árbol pertenece al centro-sur del sudeste asiático y por lo tanto la climatología, como veis, el árbol tiene una capacidad adaptativa, porque la climatología que tenemos nosotros es bastante más adaptable, siempre y cuando modifiquemos esos factores que comentaba al principio de las diferencias climáticas de Japón y nosotros, ¿no? Eso, como os decía, sin duda, una de las claves está en esa temperatura del sustrato y de la calidad del sustrato. Y cuando digo la calidad del sustrato, no os hablo de la calidad de la acadama que hayáis puesto, ni de la calidad del pómice, que entiendo que es prácticamente la misma de todos,
Cuando hablo de la calidad de sustrato me refiero a la calidad de este como capacidad de tener las características que necesite, mantener vivas las características que necesita tener un sustrato para que un árbol esté, desde el punto de vista de la hidrólisis, es decir, de la capacidad que tiene el árbol de succionar el árbol del suelo, el sustrato esté perfectamente preparado para este verano que nos acontece, porque os contaré algo que ya es una experiencia que no me quita nadie de la cabeza después de más de 10 años dando cursos y talleres en muchos sitios, principalmente en el sur, pero también en el norte, en Cataluña, en Madrid, y he visto que la problemática principal que se nos da a aquellos que vivimos en climas de veranos duros, ¿vale?, de veranos secos, el principal problema que tenemos siempre es cuando llegamos al verano con un sustrato que no está preparado, no tiene la capacidad de drenar, no tiene la capacidad de airear, no tiene la capacidad de intercambiar gaseosamente, es decir, no tiene la capacidad de retener bien los nutrientes y, por supuesto, o por exceso o por defecto, la capacidad de retener la humedad va a hacer que se convierta ese sustrato en algo que yo he acuñado, un término que he acuñado como ingobernable. ¿Y qué significa para mí o para nosotros, para esta escuela, un sustrato ingobernable? Pues mira, es muy fácil. Si depende del árbol que yo tenga, es decir, vamos a poner un ejemplo claro, si es un árbol higrófilo, es decir, un árbol que pertenece a comunidades riparias, árboles que en su ecosistema son de zonas húmedas, cauces de arroyos, ríos, en fin, zonas húmedas, ¿vale? Evidentemente, esos árboles, en la retención hídrica que contenga ese sustrato, si tenemos los árboles a pleno sol en el sur, va a ser un factor determinante a la hora de mantener no solo sano y sin que se debilite, sino fuerte y vigoroso y con crecimiento, a pesar de que estemos en los 30 y muchos grados, porque como decía, esos 30 y muchos, incluso 40 y tantos grados que se puedan dar en la parte aérea, nosotros sí, de alguna manera, y usen ustedes ahí invito a que usen su imaginación y su capacidad de aplicar, ¿no? La idea de cómo mantener húmedo, cómo mantener fresca una maceta, ¿vale?, o un sustrato, que evidentemente pasa por pensar que si tenemos un árbol, una maceta de plástico o de basta, pues la probabilidad de que las cosas ya no vayan bien en verano, ya sabéis que van a ser altas. O sea que tenemos que tener claro que necesitamos proteger eso, ¿no? Una de las opciones que os doy a aquellos que tengáis climas duros, porque muchos diréis, sí, Nacho, estás contando eso, pero ¿cómo lo solucionamos, no? ¿Cómo podemos afrontar? Pues mira, yo os invito a que hagáis un experimento con vuestros propios árboles, con aquellos árboles que veáis que le está siendo duro el verano, por ejemplo, que tengáis algún secón o que notéis que las hojas se están resecando, se están deshidratando, y veáis que el sustrato está demasiado compactado, es probablemente porque no gobernamos el riego en el sentido de que no conocemos bien si hay demasiada humedad, si siempre está húmedo o si hay demasiada humedad, porque hay árboles higrófilos, como el Neigán, como el que tengo atrás, que evidentemente le gusta tener el sustrato húmedo, pero húmedo significa que haya una oscilación de la humedad, es decir, que pase del 100% hacia como un contador y que baje hasta, por lo menos hasta el 80% de humedad, ¿no?, para volver a regar, porque a veces hay especies que si las sobreregamos, depende de cómo esté el sustrato, de esa calidad del sustrato que os hablaba, depende de cómo esté el sustrato, la calidad de esa capacidad del árbol de absorcionar ese agua se va a ver muy limitada, ¿no? Una de las opciones principales que os doy para cuando tengáis árboles que principalmente es que la maceta, si las tenéis macetas de plástico, es que no coloquéis esa maceta que no le dé el sol directo, que le dé el sol directo lo mínimo posible. Sin duda alguna, en mi experiencia me dice que hay una enorme diferencia entre un árbol que estando el árbol siempre a pleno sol, el árbol en el clima del sur, porque estamos en el sur, estamos hablando de la problemática del cultivo en el sur, esos árboles que le da el sol en la maceta, la temperatura del sustrato va a ser mucho más alta que la que haya en el exterior, porque los sustratos y sobre todo
dependiendo de la composición físico-química del sustrato, ¿vale? Quiero decir con ello que hay sustratos que retienen más temperatura que otros, igual que las materias, ¿no? Por lo pronto comentaros que la materia orgánica tiene tendencia a almacenar más temperatura que los sustratos inertes, ¿no? Aunque ello no implique que no podamos regular la temperatura con el riego. Lo que pasa es que ahí entra en conflicto la necesidad del agua con la capacidad que nosotros tenemos de que el árbol tenga a disposición ese agua, porque el sustrato compactado nos va a imposibilitar conocer en qué medida hay esa oscilación de humedad en el sustrato con la que el árbol tiene la capacidad de succionar, ¿no? Y si ya nos vamos al grupo de los xerófilos, yo denomino, o en esta escuela denominamos el grupo de los xerófilos, aquellos árboles que son de zonas mucho más secas, aquellos árboles que para nosotros, para los bonsaístas, la gran diferencia está en el riego, en el sentido de que son árboles que deben de secarse el sustrato entre riegos, no en su totalidad, por supuesto, pero así la superficie, incluso raspando un poco justo debajo de la superficie también deberían de estar secos esos sustratos para poder regarlos, y evidentemente esa diferencia de humedad en el sustrato va a hacer que ese árbol pueda realmente vegetar con diferencia, o sea, hacerlo realmente bien, o francamente que le cueste trabajo si no somos capaces de regular eso. Y ahí el sustrato va a ser determinante a la hora de la facilidad que nos va a poder permitir el tema del riego, ¿no? Para ello voy a mostraros diferentes árboles xerófilos ahora, por ejemplo el granado, incluso si os fijáis en el granado mexicano, no sé si lo vais a ver, no sé si se aprecia aquí, pero ahí incluso hay flores, no sé si hay una pequeña flor. Bueno, mira, vamos a hacer sí. ¿Se aprecia algo? ¿Se aprecia una bolita roja ahí justo encima de mi mano, José Luis? Sí, levemente, ¿verdad? Eso es una flor. Incluso está floreciendo el Nejicán. O sea, no solo tiene crecimiento en 3 semanas de, bueno, estos son aproximadamente 18 centímetros o así, 18 centímetros, y no hace 18 días que lo hemos podado. O sea, ese brote es nuevo. Y si os fijáis, aquí en esta escuela hemos acuñado otro término que se llama velocidad de cultivo. Es decir, llamamos velocidad de cultivo a cuántos centímetros puede llegar a crecer un árbol en un mes, ¿vale? Y evidentemente la carrera siempre en verano es cuando hay más temperatura, así que es cuando hay más gasolina disponible, así que es una manera de comentar. Fijaros, incluso brotando y floreciendo en pleno julio. Voy a traeros, me perdonáis un segundo, voy a acercar otro árbol. Ya estoy aquí con vosotros y, espera, voy a traerme. Ahí va. Ya estamos. Vale. Voy a poner esto aquí. Pues mirad, chicos, pongo un ejemplo. Es un Quercus-ilex, ¿vale? Es una encina. Es la fagácea más meridional del hemisferio norte, o una de las más meridionales. Y a pesar de que estemos en los 30 y tantos grados, los 40 grados que hemos estado esta semana, fijaros, la planta, los crecimientos son ahora, os notáis esta vareta, lo veis, este crecimiento que estáis viendo aquí, pues bueno, tiene incluso más distancia, va a ser muchísimo más largo que el crecimiento de toda la primavera, ¿vale? Entonces, ahí es lo que os quiero comentar con este ejemplo, es que el verano es para nosotros, en vez de un problema, nos gusta abordarlos como una oportunidad, en el sentido de que tenemos la temperatura y la cantidad de luz, y cuando digo cantidad es por el amplio espectro de horas que hay en el día, es el máximo momento de crecimiento, de elongación, y además forma la base, empieza
el árbol a mitad del verano, porque nosotros no concebimos en esta escuela el verano como un proceso regular, es decir, las plantas o el sistema vegetativo no se comporta igual al principio del verano, en el centro del verano, que a finales de verano. Hay un comportamiento hormonal que ineludible e inevitable por nosotros, porque la planta va a modificarse hormonalmente a medida que los días se vayan acortando y las noches se vayan alargando, cosa que las plantas lo van a percibir con mucha más sensibilidad que nosotros, y eso va a producir un cambio en el comportamiento de la planta, que si sabemos leer en ella, en el momento evolutivo en el que está, es mucho más fácil conseguir grandes crecimientos y grandes engrosamientos, es decir, afianzar de alguna manera. El verano para nosotros es el gran momento de consagrar los trabajos que hacemos en primavera, tanto de cultivo como de formación. Pensamos de alguna manera que el trabajo hay que hacerlo en primavera. Los trabajos son todos muy metidos en primavera. Veo a los compañeros y a los aficionados a veces estresados porque tienen un montón de trabajos que ejercer en primavera y que no les da tiempo porque piensan que cuando llegue el verano, incluso yo he llegado a escuchar, antiguamente había un mito en el que decía que en verano no se podía abonar. O sea, cuando llegaba a finales de junio, había escuelas, o finales incluso de mayo, había escuelas que decían que en verano no se abonaba. Por supuesto que no se puede abonar, claro que no se puede, pero los que lo hacemos conseguimos, y es lo que os quiero comentar, consagrar y afianzar esos trabajos de primavera que en verano nosotros conseguimos aquí en el sur, que los árboles engruesen, afiancen, consagren esos crecimientos y esos movimientos que hemos ejercido en las ramificaciones, en esos trabajos primaverales que hemos hecho en nuestros árboles, ¿no? Fijaros entonces en esta encina, incluso fijaros aquí, no sé si se va a ver de cerca, voy a intentar acercarlo al máximo. Hay incluso brotes, a ver si sale. Aquí tenemos. Fijaros la yema que hay, que está no sé si se aprecia. ¿Se aprecia, chicos? Fijaros, estamos a 12 de julio. Fijaros los crecimientos. Aquí, este es el crecimiento del árbol en estos 12 días. Precisamente, es lo que os quiero comentar. Precisamente he aprovechado estos momentos de alta temperatura y de alta intensidad y cantidad de luz para promover los mayores crecimientos que puedo conseguir en todo el verano, porque es cuando tengo mejor temperatura y más cantidad de sol, ¿no? Así que con ello lo que os quiero animar es que aquellas personas que piensen que el árbol tiene que estar parado en verano o crean que es lo correcto, bueno, si tiene el árbol totalmente formado o con un grado de formación avanzado, muy avanzado, y no dispone de tiempo para ello, pues entiendo que sí, que pueda llevar el árbol más parado. Pero aquellos compañeros aficionados que tenemos los árboles en formación, o que la mayoría de los árboles que están en nuestras colecciones en diferentes grados siguen en formación, yo pienso, y desde aquí os animo, que el verano es el gran momento, es la gran oportunidad, no el gran problema, sino la gran oportunidad de consagrar y de hacer los grandes crecimientos que luego vais a poder trabajar y diseñar y formar en otoño. Entonces, realmente estamos trabajando ahora de cara al futuro, ¿no? Y voy a enseñaros otra especie, otro de esos árboles. Aprovecho, perdóname, llevamos 45 minutos, solo necesito preguntarle a mi moderador, Kiko Benítez, en Torrejón. Kiko, ¿va todo bien? Gracias. Es que no sé, yo voy un poco aquí contando cosas, no sé si os va llegando, si no, si os parece interesante. Yo quería terminar brevemente de hacer esta elocución porque quería daros paso, voy a mostrar un ejemplo más, ¿vale? Algún ejemplo más. Y quería daros paso para que veáis quiero hacer un
una tanda de preguntas, porque me parece mucho más interesante que abordemos vuestra problemática y que yo, si tengo que hablar algo que sea algo que os facilite, que estas 2 horas que estáis vais a utilizar para venir aquí, que os sirva de algo. José Luis Paredes, si te puedo dar un toque sobre alguno de tus árboles, alguna problemática. José, que me estás viendo. Julio Carretero, que te estoy viendo. Cruchi, que también te estoy viendo. Si tenéis alguna problemática, me gustaría que voy a terminar en 10-15 minutos, que preparéis también Noriko Yonesumi. Si tienes alguna pregunta, Noriko, con mucho gusto os abordaremos porque es interesante. Alfredo Boll, que está por ahí, José Antonio Ga, no sé, pero José Antonio, y Miquel Escajedo, si tenéis alguna pregunta. Ahora, en los próximos minutos, Kiko Benítez os va a dar opción a que la hagáis, que pueda y aunque no os cortéis en preguntar, porque aunque creáis que vuestra pregunta puede ser una tontería o puede ser demasiado importante para vosotros y poco para los demás, a lo mejor es al contrario, porque vuestra duda puede, y la respuesta que demos a ella puede resolver dudas de otros compañeros que a lo mejor ni se atreven a hacer la pregunta o a lo mejor ni la ven, ¿no? Y la respuesta les llega, ¿no? Bien, me perdonáis un segundo, voy a traerme el último árbol, voy a mostraros la última tendencia que dicen los árboles a crecer en momentos que dicen los libros que no es posible, y mucho menos en el sur, ¿verdad, Cruchi? Dicen que aquí en el sur, con climas cálidos y secos y calurosos, no se pueden conseguir grandes cosas en verano. Y yo quiero mostraros lo que dicen los árboles, no lo que diga cada uno, sino quiero mostraros que si yo en el sur, más al sur lo puedo conseguir, vosotros también, ¿vale? Voy a por ese árbol que falta, que quiero mostraros un último detalle. Bien. Pues ya estoy con vosotros y he traído un árbol aquí. He traído un árbol muy problemático, Quique, muy problemático, que es un prunus, ¿vale? Los prunus, sabéis que dentro de la familia de la rosácea hay un género, una familia, un grupo que se llama los prunus, donde están almendros, melocotón, nectarino, ciruelo, en fin, todo el grupo, albaricoque, los prunus mume, ya sabéis, ¿no? Todos tenemos, y nos gustan mucho los prunus, que nos gustan mucho porque la floración es la que nos recuerda más a Japón, ¿verdad? Es la que hemos visto, y tener un prunus, tener la floración de un prunus en casa, pues en casa de un monseísta suele ser como la consagración de algo, aunque luego también he observado que los occidentales somos, como no tenemos ese concepto de la inmanencia de la vida tan la piel como la llevan los japoneses, luego lo que nos pasa es que sí, los prunus mume, qué bonita la floración, pero maldita sea, yo he estado 11 meses y 27 días trabajando aquí en este árbol para que la floración me dure 3 días, o una semana, o 2 semanas en el mejor de los casos, ¿no? Bueno, eso de las floraciones, estamos probando nuevos productos que en breve voy a contaros cosas que podemos ampliar esos ratios, ¿no? Luego, si me da tiempo, lo cuento. Pero quiero mostraros una respuesta de un prunus, que se supone, Quique, que los prunus a más de 30 grados no pueden responder, y un pinzado lo que haría sería debilitar la planta porque estamos quitando esa parte de crecimiento, de almacenamiento, de reserva. Y quiero mostraros, es un prunus cerasífera. No sé si lo conocéis, digamos el ciruelo silvestre, ¿no? Si conocéis, el más conocido, voy a poneros el ejemplo de los almendros para que lo entendáis, porque dentro de cada especie de prunus, ¿vale? Pues evidentemente el ser humano, como lleva jugando con esas especies, que por cierto dan un fruto bastante sabroso la mayoría, pues evidentemente entendéis que ha habido una selección no natural o humana, mejor dicho, porque el hombre también forma parte para mí de la naturaleza, entonces esto todo en realidad es natural. Quiero mostraros que la respuesta de los prunus a esas temperaturas en las que se supone que no pueden, ¿no? Que no pueden responder. Fijaros, es un árbol que igual, tuve que pinzarlos pues a principios de verano, o sea, ya habíamos superado el 24 de junio, en esa semana que os he comentado, donde
donde las uvas se tapan con las hojas de las parras para que no se quemen. Tomen nota de los agricultores antiguos, que esos sí que sabían del clima, ¿vale? Y fijaros, os acerco, este lo vamos a acercar, vamos a hacer la cifra, está pinzado hace eso, 20 días, en la última semana de junio, y no sé si se aprecian los brotes rojos que hay en la punta. Evidentemente ha sido un pinzado solo de las ramas largas, no sé si los veis, no sé si se aprecia cierto color rojo en la punta del brote para ser un prunus, y que estamos, y además hay un montón de, espera, vamos a ver por aquí atrás, incluso fijaros ahí, en esa zona, no sé si se aprecia ahí, una serie de brotes, ¿lo veis? De ramas quitadas a ras. Eso, Quique, Quique, te utilizo como frontón, porque como estás en Madrid, el clima, eres mi referente ahora mismo en el clima continental, ¿vale? Pues me pregunto si en Madrid, si tú pinzas un prunus a finales de junio, ya en verano, ¿vale? Entrado en el verano, si los árboles allí tienen tendencia a crear una respuesta. Es una pregunta que yo lanzo porque, y quiero que sirva de base para que hagáis vosotros más preguntas. Es decir, me he hecho yo una pregunta a mí mismo para romper el hielo y que veáis que quiero mostraros esta idea en función de la adaptación a vuestro clima. No sé si os gusta la idea, pero eso es, no sé si ha apreciado bien, pero fijaros, y bueno, me quedan 7 minutos para daros paso, quiero daros paso a las 11 en punto. Quiero mostraros otro árbol emblemático de nuestro ecosistema de españoles y europeos, que no es más que un olmo, ¿vale? Esperaros que voy a mostrar ese olmo, porque la pregunta es que los olmos, dicen también los mitos, que los olmos a más de 35 grados, los olmos se paran, frenan su crecimiento. Y yo tengo olmos aquí, que no a 35, a 36, a 38, a pleno sol, incluso dándole el sol al sustrato, los árboles no han parado de crecer, no solo no han parado, sino que las varetas siguen y yo sigo abonando con profusión, ¿vale? Voy a por uno de ellos. Ya estamos, ¿vale? Es un olmo minor, es un árbol para hacer en una forma de balsa, pero fijaros, lo que os quiero mostrar es, si yo bajo esta vareta, fijaros las zonas de crecimiento del brote, y sigue teniendo, espera, vamos a intentar ponerlo a contraluz, ahí, ¿vale? Ahí no sé si se aprecia, el brote sigue creciendo a una alta velocidad, ahí no se puede apreciar, pero yo diré que los filos de la hoja nueva, que todavía no tiene ni la clorofila consagrada, los filos están absolutamente rojos, oscuros, llenos de proteínas hidrolizadas preparadas para fabricar tejido, ¿vale? En ese sentido, os muestro que este árbol, el crecimiento, mirad, el crecimiento desde marzo que empezó a crecer este árbol hasta junio es el que estáis viendo en mis manos, el que estáis viendo entre mis dos manos, ¿lo veis? Y sin embargo, desde que empezó el verano, es decir, hace 3 semanas, fijaros el crecimiento atrás, ¿le veis? Es decir, desde aquí hacia arriba, y este es el punto conseguido, es decir, si os fijáis, el de arriba, aunque no se aprecie, el de arriba es prácticamente lo mismo de largo que el de abajo, pero este de abajo, desde aquí hasta aquí, o sea, entre mis dos manos, hemos tardado varios meses en conseguirlo, y ese de ahí hemos conseguido en varias semanas, ¿vale? Me dicen, Nacho, has cambiado de abono, has cambiado de sitio. No, el árbol estaba en el mismo sitio y aquí todos los árboles reciben la misma cantidad de abono a la misma vez, o entenderme, aunque yo abono de manera muy diferente, pero si un grupo está en formación, esos grupos de árboles en formación reciben todo ese abono de formación con la misma frecuencia y la misma constancia. Es decir, no ha habido oscilaciones importantes en el cultivo que pudiesen determinar un crecimiento diferente. Y fijaros, entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que ha cambiado para que en 3 meses
hayas conseguido esto y ahora en 3 semanas hayas conseguido lo mismo, ¿no? Bueno, algo de los 3 meses anteriores tiene algo que ver, pero principalmente es que el árbol de estar normal lo he puesto fuerte, que eso no significa que lo haya hecho siempre con NPK, sino que hay una serie de micronutrientes que también ayudan a, como se veía, poner los árboles fuertes para que cuando llegue el verano y yo abone con profusión, que es cuando el nitrógeno me va a producir grandes elongaciones, es cuando yo puedo consagrar esas ramificaciones. Y eso, chicos, va a hacer que el grado, el grosor, el grado de la ramificación que tengan vuestros árboles va a conseguir un gran crecimiento, una gran confirmación y va a fijar de alguna manera, porque en el verano comienza la lignificación, ¿vale?, de la mayoría de los árboles y por ello ellos vamos a conseguir consagrar esa ramificación, ¿vale? Bien, pues con eso os he mostrado todo. Aún me quedan 3 minutos para pasaros un poco la voz, aunque luego, si por lo menos que quiero dar la oportunidad de que hagáis alguna pregunta, porque estoy seguro que algo de lo que comentéis va a tener más relevancia para vosotros en esta ponencia que lo propio que yo os vaya comentando, ¿no? Simplemente 3 minutos para eso, pero os voy a mostrar un último ejemplo, un experimento que he hecho, Betty, para mostrarles a los compañeros cómo esto es un experimento que he hecho para mí mismo y que me ha sorprendido y que tiene que ver cómo como sabéis, la compartimentalización de los árboles, que sabéis que cómo se agrava, cómo se afirma y se consagra en el verano. Es decir, las compartimentalizaciones en los árboles, una sucesión de experimentos que estoy haciendo y que os quiero mostrar porque me ha parecido muy gracioso y puede ser relevante a la hora de que vosotros apliquéis estos cultivos. Un momentito, voy a quitar este árbol de aquí. Y he traído ese árbol que tengo aquí al fondo, que es un ficus, ¿vale? Voy a ponerlo. Y vale. Yo creo que ahí se aprecia si yo me quito y me pongo yo al otro lado. Eso es. Aquí, yo ahí. Bien. Os cuento, ¿vale? Voy a subir un poco el árbol para que veáis. Os cuento lo que me ha pasado, ¿vale? Es un ficus que tiene el sustrato. No es que es un árbol que está trasplantado hace relativamente poco, pero como sabéis, los ficus tienen unas raíces que son muy invasivas, muy invasoras, incluso tienen la capacidad, perdón, de destruir la arcilla y las partes blandas de los sustratos, por lo tanto, compactan y rompen los drenajes ellos mismos con su capacidad. Más aún si lo abonáis, Betty, porque aquí en el sur yo abono los ficus con una pala. Es decir, yo cojo una pala y para echar el abono, claro, eso, imagínate lo que pasa. Pero os cuento la problemática para que lo entendáis. Resulta que el sustrato está prácticamente muy compacto y no he conseguido. Entonces, trabajando en ese tema de la compartimentalización, teníamos esta primera rama que estaba muy débil, mucho más débil que el resto, ¿vale? Y en el sustrato totalmente compactado lo que he hecho ha sido, en la parte, fijaros, porque la compartimentalización de los árboles, eso de que los árboles... es que a veces tenemos una visión muy romántica de la naturaleza. Eso de que los árboles comparten la comida y que las ramas grandes hacen arriba, las ramas fuertes son las que hacen la gran comida del árbol y luego la pasa para dársela a las ramas más pequeñas y más débiles, eso no es así, señores y señoras. La compartimentalización no funciona así, es decir, los árboles, las ramas en los árboles, como muchos sabréis, las ramas, si no hacemos nada, las ramas fuertes cada vez se hacen más fuertes y las ramas débiles cada vez se hacen más débiles. Incluso cuando nosotros estamos operando sobre las partes fuertes del árbol, que lo que hacemos es pinzar y podar, y lo que hace la planta es responder brotando de la zona fuerte, pero ello a veces, la mayoría de las veces, no hace que la parte débil se haga más fuerte, por ese proceso de la compartimentalización. Entonces os quería contar un experimento que he hecho, he utilizado en la mitad del árbol, como si todo estaba compacto, he utilizado
he partido el árbol, no sé si lo veis, y veis mi mano, veis esta mano aquí, sí, ahí, ¿vale? He partido el árbol, digamos que he utilizado un producto diferente, he utilizado un descompactador de suelos, ¿vale? Vamos a llamarlo así, y he aplicado ese producto en el lado derecho de la planta, ¿vale? Y en el lado izquierdo no lo he utilizado. Curiosamente, es un experimento que tiene un montón de cosas, pero no me da tiempo a explicar las causas por las que hemos llegado a jugar con este experimento, pero lo que os quiero contar, que ha sido lo sorprendente, es que la respuesta del árbol ha sido que esta rama, que estaba más débil que la demás, estaba más amarilla, porque tenía más carencias, y además era la parte más baja, que era más débil, y encima yo tenía puesto la exposición del árbol, el sur, lo tenía aquí, o sea que esa rama la tenía mirando al norte, es decir, tenía la rama en el peor sitio de todas desde el punto de vista de la fisiología del árbol y en la exposición peor, o sea, donde menos luz y menos energía. Por lo tanto, se vino abajo. Y al utilizar ese descompactador de suelo, lo que hemos conseguido que ha sido muy curioso, ha sido oxigenar un suelo, o sea, que aumente el drenaje, que es algo que me ha sorprendido, el aumentar el drenaje. También hemos aumentado el intercambio catiónico de ese sustrato, de esa parte, y he remineralizado esa parte, porque como sabéis, yo tengo un agua muy dura, esto es un tema de agua y aquí no lo tenemos que tomar con pinzas porque tendríamos que ver qué tipo de aguas tenéis, porque cualquiera que tenéis agua alcalina, que sepáis que el agua alcalina ya bloquea la absorción de los nutrientes, aunque el sustrato sea neutro, porque ese agua alcalina es la que se va a fijar el ion ahí, y si lo fija con un pH bajo, bueno, en definitiva, lo que os quiero comentar es que el resultado ha sido que, si os fijáis, la rama que era más débil ahora se ha convertido en una rama más verde que el resto del árbol. No sé si se aprecia, necesito que me digáis que sí o que no, si se aprecia bien, que esa rama tiene un verde más intenso y aquí hay un amarillo, un amarilleo más claro, ¿vale? Y ha sido, chicos, ha sido sorprendente la respuesta del árbol. Y la respuesta es determinante la compartimentalización, es decir, estas partes de las raíces son las que alimentan esta parte de aquí, ¿vale? No, esa idea de que la rama de arriba coge fuerza y luego baja, esa savia elaborada baja para alimentar las débiles, eso no es cierto. Los árboles no funcionan así, o por lo menos la mayoría. La compartimentalización hace que las plantas, donde más sol reciben, más clorofila hacen, más fotosíntesis y más función, y consiguen más creación de glucosa y de tejido, y por lo tanto, donde más crecen, más fuerza ponen, y donde menos, menos. Es decir, ellos tienden a lo que nosotros entendemos como un desequilibrio, pero ese es el equilibrio real de la planta, ¿vale? Y bueno, quería solo mostraros que esto es un experimento del que estamos muy contentos, muy sorprendente, así muy revelador, en el sentido de que ahora yo tengo, Kiko, con esto lo que quiero mandar es una idea a todos, y con ello os dejo el ruego de preguntas, es que sustratos que están realmente compactos y que no nos permiten una oxigenación, un riego adecuado, hay maneras de descompactar ese sustrato, y que si lo remineralizamos, como podéis ver, la respuesta de los árboles puede ser contundente en el sentido de trabajar con una rama que está débil, y que las ramas fuertes no le van a pasar comida a la débil, como he comentado por el tema de la compartimentalización, ¿vale? Bien, pues como siempre me paso de rosca hablando, me he pasado 5 minutillos, no tiene importancia, esto es un juego de horas que yo me he impuesto para daros paso a alguna de las preguntas. Y evidentemente, Kiko, me gustaría que dieses una vuelta, si hay algún compañero que quiera, porque yo con mucho gusto hablamos o desarrollamos de lo que hemos hablado, o de cualquier problemática u oportunidad que queráis abordar de cara a este verano que nos acontece, que lo tenemos delante, ¿vale?
Bueno, pues nada, como ha dicho Nacho, pues abrimos ronda de preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta, me escribís a mí o levantáis la mano en la opción que tiene Zoom y nada, y os voy dando paso. Vale. Alfredo tiene una pregunta. Pues nada, te damos paso, Alfredo. Hola, buenos días. Muchas gracias por la charla tan chula y tan interesante. Yo estoy en Burgos, o sea que estoy como de espía, ¿no? Por el clima que tenemos. Pero hay cosas que aunque parezca inaplicable en Burgos, sí que lo son. Por ejemplo, yo cultivo en un ático muy soleado y entonces pues hay una zona muy expuesta y las paredes se calientan mucho y, en fin, pues los arces sufren y, o sea, que he aprendido cosas. Y una pregunta que me ha quedado era lo de la gobernabilidad del sustrato. Decías, pues todos vamos a usar los mismos sustratos, todos vamos a usar las mismas calamas, los mismos pomiches y tal, pero la gobernabilidad, y esto de la gobernabilidad, me decía yo, digo, ¿y esto de la gobernabilidad qué es? ¿La granulometría? ¿La frecuencia de riego? La estratificación? En fin, cuéntame lo que es qué es la gobernabilidad del sustrato, por favor, gracias. Y corto el micrófono, ¿verdad? Sí, vale. Bien, pues espero que me pases... ¿Me escucháis? No. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucháis? Ah, bien, ahora, es que no me habían pasado la cortina amarilla. Pues mira, Alfredo, muy orgulloso de apoyar a alguien que está en Burgos, porque así yo siempre utilizo tu clima, fíjate, Alfredo, me alegro de conocerte, porque siempre utilizo la palabra Burgos como la antítesis de donde vivo, o sea, como lo más raro, ¿no? Y que yo te pueda aportar algo me va a parecer interesante. Mira, muy motivador para ustedes. Pero yo considero gobernar un sustrato. Para mí implica que esto viene de otro término que he acuñado y que necesito explicarte para que me puedas seguir esto. Y hemos acuñado un término que se llama enriego al punto. Verás, la experiencia me ha demostrado que la cantidad o sea, que los árboles, si tú realmente riegas el árbol exactamente cuando el árbol lo necesita, aproximadamente, en un baremo, y ahora te explico por qué, las diferencias de vegetabilidad, no de crecimiento, sino en la manera que se expresa el árbol, cómo vegeta, no tiene parangón, no se parece en nada cuando el árbol o le falta agua de manera continua en el sustrato o le sobra agua de manera continua. Es decir, de alguna manera yo considero gobernar un sustrato en el sentido de cuando yo desde fuera del sustrato puedo conocer cuánta cantidad de agua tiene el árbol a disposición ahí, y cuánto tiempo va a tardar en bebérsela y cuánto tiempo tardo yo en volver a ponerla. ¿Me comprendes, Alfredo? No te puedo pasar la palabra, pero necesito que me asientas con la cabeza o que me digas que no para... Sí, vale. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un xerófilo, ¿no? Un árbol que necesita el secarse el árbol entre riegos. Por ejemplo, tengo un acebuche, por poner un ejemplo, ¿vale? Y yo riego por la mañana porque me voy, imagínate, Alfredo, tú trabajas y riegas por la mañana, y cuando uno llega a mediodía a casa en pleno verano, si tienes el árbol en un sustrato inerte, lo normal es que esté seco. Pero realmente el sustrato debería ser el engranaje para que la capacidad que tiene de regar la persona y las necesidades del árbol estuviesen engranadas. Me explico. El gobernar el cultivo, gobernar el sustrato implica poner un sustrato que yo riegue el árbol, estoy hablando de yo y ponte tu ejemplo tú, de la persona que conoce su árbol y que tiene sus capacidades de cultivo, dice, vale, ¿yo qué posibilidades de cultivo tengo? Yo puedo regar a las 7:30 de la mañana porque a las 8 me tengo que ir y yo ya no vuelvo a mi casa hasta las 3 de la tarde, por lo tanto hasta las 3:30 no puedo regar. Cuando yo llegue a mi casa,
ese sustrato debería de estar formulado de tal manera y consagrado y creado de tal manera que el árbol estuviese perfectamente, necesitase el riego justo cuando yo llego. ¿Me comprende? Porque si consigues engranar esa ecuación, Alfredo, la respuesta del árbol va a ser impresionante. Y no me refiero a una respuesta en crecimiento, me refiero a una respuesta en capacidad vegetativa, en el color de la hoja, en el grosor de la hoja, en la densidad del follaje, en la homogeneidad del vigor. Es decir, de alguna manera, ese riego al punto, que ese riego al punto no puede ser llevado a cabo si el sustrato, o sea, yo no puedo gobernar ese cultivo si el sustrato no está a la altura del riego. Entonces, de alguna manera, la idea está en ajustar ese sustrato a las necesidades del árbol y a tus posibilidades de cultivo. Esa ecuación, es un poco para mí una ecuación, que yo estoy ajustando ecuaciones todos esos días, que a veces me digo, Dios mío, pero si parecemos unos matemáticos más que unos bonsaicistas, ¿no? Entonces, de alguna manera tú tienes que detectar si tienes un arce que se te queman las puntas. Eso es porque has llegado, a lo mejor has regado por la mañana antes de irte a trabajar y cuando has llegado, ese árbol ha tenido una deficiencia de humedad. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ese sustrato no está ajustado a las necesidades del árbol y a tus posibilidades de cultivo. Entonces, si hay que poner que ese sustrato, el próximo trasplante, debe de retener algo más de humedad para que cuando tú llegues el árbol no haya sufrido un estrés. Esa es, no sé si con ello respondo a la pregunta, pero eso es lo que yo denomino gobernar. Un cultivo, o porque a veces digo gobernar el sustrato, o a veces no, hablo de gobernar el cultivo, estaremos hablando de gobernar el cultivo, y son el sustrato y el riego herramientas para ese gobierno. Y si el sustrato no está con las características que yo sé que tiene que estar, eso que hemos hablado no se va a producir, tú no vas a poder verlo desde arriba. Yo me gustaría enseñarte, Alfredo, esto da para otra conversación, pero tengo que dar paso a otras personas que entiendo que quieran preguntar. Espero haberte respondido a la pregunta, más o menos. Si tienes alguna más, tenemos que dar tiempo pero quiero dar paso a otras preguntas si las hay, ¿vale? Gracias, Alfredo, por preguntar. Kiko. No sé si tenéis alguna pregunta más por ahí que hacer. No veo... Betty, pues te damos paso, Betty. ¿Ahora me oís? Sí, vale. Bueno, yo primero de todo quiero disculparme con Nacho, porque prácticamente no te he podido oír, así que te escucharé la grabación, porque casualidad, me he tenido esto lleno de clientes. Entonces, de todas maneras, felicitarte por tu aportación a V sobre todo. Y segundo, a mí me resulta muy curioso escucharte hablando de bonsái en el sur, claro, porque es que estamos en las antípodas. La manera de hacer de nosotros, la situación del agua y todo es muy diferente. Será curioso de alguna manera comparar, ¿no? Cómo cuidáis vosotros y cultiváis los árboles en el sur y cómo los cuidamos nosotros y los cultivamos en el norte. No obstante, me ha parecido muy interesante lo que has dicho de los granados. Sí, es verdad que, bueno, las leyendas urbanas dicen que si los tejidos funcionan un poquito como las erisas, que si por eso, si tú cortas una rama más de la cuenta, te puedes cargar, o sea, una raíz te puedes cargar la rama. También sí, yo creo que lo que más les influye a los granados, desgraciadamente, es esa particularidad que tienen de retorcerse sobre sí mismos y los propios tejidos oprimen unos a otros y se van secando. Luego, muchas veces se mueren más de la parte de arriba, por eso, porque se oprimen los tejidos al retorcerse las vías de savia, que por el tema de las raíces, pero que, bueno, es curioso que lo cuentes. Y nada más, un saludo. Simplemente era un comentario por si querías ampliarlo un poquito. Pues, por supuesto. Pues, por supuesto, Betty, gracias por tu aportación. De hecho, te voy a contar algo. Cuando me propusieron la ponencia aquí en el campus virtual de V, que para mí ha sido un orgullo estar en este campo, además, siempre presumo ante mis mayores seguidores, que son mi hija y mi madre, ¿vale? Mi mujer me apoya, pero mi hija y mi madre son mayores.
y le digo a mi madre que con orgullo que estoy en este campo, ¿no? Te quiero contar una cosa, yo le puse, he preparado esta ponencia porque la idea me la dio la tuya, es decir, cuando yo vi que el campo Juve intentaba de alguna manera, un campo virtual que intentaba irradiar a este país, porque somos un país con una multitud de climas, como decía mi querida Betty, que Betty y yo formamos la antítesis. De hecho, esta ponencia se llama Bonsai en el sur, porque cuando vi lo que iba a hacer los compañeros, vi que Betty decía, esto se llama Bonsai en el norte, y yo dije, entonces si yo hago Bonsai en el sur, pongo como un confronto, digamos, confrontamos la multitud de diversidad climática que tenemos aquí, y cómo debemos de abordar, cómo deberemos de abordarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo he querido mostraros que lo que hacemos en el sur, que sin duda alguna a los del norte les tiene que llamar muchísimo la atención. Igual que a mí, me llama la atención enormemente cuando hacéis trabajo en el norte, que yo nunca me plantearía haber hecho en verano. Entonces, bueno, de alguna manera esta ponencia quería contrastar, quería que fuese la otra parte, Betty, para que si tú hacías algo de bonsai en el norte para los compañeros de arriba, y yo desde el sur pudiese aportar mi granito de arena, nuestra visión hacia esto, ¿no? Y abordando el tema de los Negikan, ¿vale? Que los tengo por aquí, veréis lo que os puedo comentar sobre los Negikan. Una de las cosas que he determinado, Betty, es que estos árboles, estos Negikan, yo les llamo, que les pongo cosas curiosas a los árboles, les llamo los palomos del bonsai. Y diréis, Nacho, los palomos, tío, ¿por qué le llaman los palomos a los Negikan? Porque los palomos tienen en el cerebro algo que se conecta con el campo magnético de la Tierra, ¿verdad? Necesito que me asintáis o me lo neguéis si lo recibís, de tal manera que pueden orientarse, ¿verdad? ¿Sí o no? Los delfines también lo hacen, las ballenas, es decir, hay un montón de animales que de alguna manera, los palomos es el más fácil, por eso lo de los palomos mensajeros, tienen la capacidad de volver al sitio, que se orientan con el campo magnético de la Tierra, es decir, animales que se orientan con el campo magnético. Bueno, pues el Negikan, señoras y señores, este compañero que aquí os saluda, predice que de alguna manera este árbol tiene algunas connotaciones con el campo magnético, es decir, hay alguna interacción que le hace, y os voy a explicar los argumentos por los que lo pienso. Pues tiene que tener una connotación para con el agua, porque si os fijáis, absolutamente todos los Negikanes que veáis en Europa, o en el hemisferio norte, mejor dicho, todos giran en el mismo sentido. Todos lo hacen en el mismo sentido. ¿Y sabéis cuál es el sentido que hacen? En el mismo sentido en el que se va el agua de vuestra bañera cuando quitáis el tapón. ¿De acuerdo? Es decir, el movimiento del agua en el hemisferio norte tiene una manera de cuando quitamos el tapón, el agua siempre hace el mismo movimiento en el hemisferio norte, y los Negikanes también. Sin embargo, si nos fuésemos al hemisferio sur, veríais que si quitamos el tapón, por lo visto en Australia o en Sudáfrica, que yo no he estado, no lo he hecho, pero me han comentado que si lo hacemos en el hemisferio sur, el agua se va por el agua en el otro sentido. Por lo tanto, entiendo que si cultivásemos un Negikan en el suelo durante muchos años y viésemos cómo el árbol vegeta, notaríamos que en el hemisferio sur los giros son justo al contrario que lo son en el hemisferio norte. Es decir, que tienen estos Negikan tienen alguna interacción con el campo magnético, puesto que hacen que tengan un comportamiento igual en cada hemisferio, ¿no? No sé si eso os parece interesante o no, pero aquí tengo, Cruci veo que dice que no con la cabeza, por lo tanto pienso que ella tiene algo que aportar, ¿no? Algún poco más de luz, porque aquí se trata de aportar luz, no de imponer criterios. Así que, Kiko, te pido que le pase micrófono a Cruci, porque me gustaría mucho escuchar, esto es una conversación entre amigos, me gustaría mucho escuchar lo de Cruci, porque puede que ella nos aporte cosas de relevancia que yo desconozco. Por favor, Kiko.
Kiko, ¿puedes pasarle a Cruci, por favor? Hola, perdona. Yo es que ya me voy haciendo mayor y hay muchas... ¿Me oís? Vale. Bueno, buenos días a todos y gracias por la charla. Me voy haciendo mayor y hay muchas cosas que se me olvidan, pero recuerdo que yo soy aficionada a la astronomía. Astronomía, no astrología, que estas cosas de... vale. Entonces, recuerdo a mis compañeros que eran astrónomos de verdad, que nos contaban esta problemática de los giros del agua según estamos en un hemisferio y en otro. No recuerdo exactamente cómo es la situación, pero es como un bulo que corre que en realidad no tiene sentido y no tiene relación con lo que generalmente se corre por ahí. Y luego te invito también a que pienses una cosa. Imagínate que yo me traigo un granado de esos del hemisferio sur que ha estado rotando para un lado y me lo traigo aquí. ¿Qué le pasa a ese pobrecito? ¿Qué va a empezar a deshacerse la rotación? ¿Qué va a hacer el pobre? Pues justo haría lo inverso, empezaría a generar, porque os cuento. La pregunta es, ¿por qué en realidad los granados, por qué se retuercen, ¿no? ¿Por qué los Nijikan, el nombre del granado... Yo pensaba que tendría más bien relación con la rotación de la Tierra, lógicamente, y su relación con el Sol, con la luz solar, y entonces... Puede ser, Cruci, puede perfectamente ser. Es más, yo opino que no hay solo un elemento de influjo, hay varios, ¿vale? Me agrada que hayas hecho la diferencia entre astronomía y astrología, porque para mí es una diferencia tan grande el ojo de buen cubero y las matemáticas. Exactamente. Vamos, para mí la astronomía es la ciencia que realmente recoge, y estoy absolutamente convencido, Cruci, que tiene que haber varios influjos para ese movimiento del agua. Es que yo lo explicaba muy bien en algunas charlas que nos han dado al pertenezco a una agrupación de astronomía y nos dieron una charla con respecto a eso, y porque incluso hay algunos países en el Ecuador en los que la gente se coloca, cuentan a los turistas, los colocan en una línea que dicen por aquí se para el hemisferio norte del hemisferio sur y van con unas jarritas de agua y les empiezan a poner agua que gira en una palangana para un lado y para otro, y que es una falacia. Y recuerdo que nos explicaban cuál era el fundamento de esto, pero mi cabeza de ajo ahora mismo no me permite recordarlo. Solo sé que había cierta falacia en este asunto de... Pero si puedo ya lo recordaré y de alguna manera os lo comunicaré, ¿de acuerdo? Bien, sin no duda... os hago perder más el tiempo con esto, que es muy interesante, por cierto. No te preocupes, no nos haces perder el tiempo, ni mucho menos, al revés. Nos hace hablar de cosas más a fondo de lo que realmente lo estamos hablando. Por eso vuestra aportación me parece indispensable para estos campus de V, ¿no? Porque esto está destinado para vosotros, para solventaros dudas o que crezcáis bonsaísticamente, ¿no? Estoy convencido, Cruci, sin duda, de que el influjo que se produce no es solo del campo magnético, pero sí hay un influjo magnético y tengo una manera científica de demostrarlo, porque el agua siempre conlleva minerales. Y los minerales tienen una inotación y muchos de ellos tienen un campo magnético. Entonces hay una interacción en ese campo magnético, que si esos iones o electrones están diluidos en agua y hay un campo magnético justo debajo muy grande, es normal que haya un flujo, ¿vale? Que incluso en las zonas telúricas, es decir, donde el agua ejerce presión sobre las paredes, ahí hay una fricción y ahí se generan unas corrientes eléctricas por electricidad electrostática, en fin. Se nos pasa un poco del razonamiento meramente bonsaístico, ¿no? Pero no dudo, Cruci, que no solo tenga que ver el campo magnético de la Tierra. Es más, es muy probable que, tengo la absoluta certeza, y al igual que nuestro satélite la Luna influye sobre las mareas, influye sobre el agua, y las plantas, chicos y chicas, son mucho más agua que nosotros. Si a nosotros nos influye la Luna con ese influjo que dicen que No. hay, pues bueno, sería cuestión de determinar hasta qué punto sí lo hay o no lo hay, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Adelante, Cruci. Que lo de la Luna también es otra situación conflictiva,
porque la luna sí que es cierto que influye sobre las mareas y está eso más que demostrado, pero son cantidades de agua enormes. Nosotros, por mucho que seamos un componente muy acuático, es una cantidad mínima para que la luna influya sobre nosotros, y sobre las plantas lo mismo. Entonces, esa idea que tienen también algunos astrólogos de que tengo que regar con la luna no sé qué, o podar con la luna no sé cuál, o plantar con la luna no sé cuántos, como que no es muy científico. Bueno, pues os cuento. Sí hay una influencia enorme de la luna sobre las plantas. Yo no he dicho que sea solo sobre el agua. Sobre todo hay un influjo de la luz, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando la luz se refleja en la luna, las plantas cambian su comportamiento. Entonces sí hay una incidencia pequeña, pero os cuento, ¿sabéis lo que es la nactinastia? La nactinastia es el fenómeno, la parte de la digestión o de la respiración, de la conservación de esos productos que la planta produce en la noche. Es decir, la nactinastia es el proceso nocturno de metabolización y de funciones de la planta. Evidentemente, en esa nactinastia, en esa noche de las plantas, hay un influjo muy grande entre las noches de luna llena y las noches de luna nueva, en el sentido de que la influencia de la luz hace que los parámetros de la fotosíntesis de las plantas cambien. Y, por ejemplo, yo tengo, Cruci, con esto te quiero ilustrar, porque yo tengo una en el jardín, para que veas cómo la luz en realidad no es la luna, es la luz, ¿vale? Que ella nos emite, como comportamiento de una planta. Yo tengo un jardín de bonsái que en una de las esquinas, por cierto, aprovecho la ocasión para invitaros a todos que sepáis que me he quedado con vuestros nombres, desde José Luis Paredes a José, no te veo tu cara, a Julio Carretero, Alfredo Bol, Cruci, me he quedado con vuestra cara, Noriko Yonetsumi, Miteo Kudasai, José Antonio Gá, Germán Gómez, y Paz Geviao Juangur y Miquel Escajedo. Quería invitaros a que si alguna vez paséis por Málaga vengáis al jardín, para que, bueno, hay un jardín de bonsái en el sur, en casa. Y tengo en una de las esquinas del jardín hay una farola, ¿vale? Hay una farola. Y esa farola ejerce una luminosidad sobre uno de los lados del jardín, que me ha permitido que cuando pongo una planta ahí y la quito, veo que hay una diferencia de comportamiento en ella, ¿vale? Es más, no es un comportamiento, no me gusta el comportamiento de la luna llena. Es decir, cuando mis plantas pasan más de 2 o 3 semanas en ese sitio donde la luz es demasiado grande, la nactinastia se reduce y la planta acelera sus crecimientos, pero la consagración de esos crecimientos no es tan firme, no tengo datos específicos porque son observaciones que hago a ojo, ¿vale? No son tan firmes como las que sí tienen un ciclo regular donde no tienen el influjo de la maldita farola, que bueno, que ahora es maldita, pero me está sirviendo de experimento. Entonces, en ese sentido, sí hay un influjo lunar, aunque sea muy relativo, pero es un influjo en la nactinastia, en la fase no, de la planta, ¿no? Dime, Cruci. A ver, la luz, lógicamente, está mucho más cerca de la planta de lo que está la luna de tus plantas. Y la luz sucede, en este caso, sucede como con nosotros cuando hemos optado por modificar nuestras luminarias por luces LED de estas blancas, que al final, en lugar de tener noche, tenemos día a todas horas, las 24 horas del día, y entonces probablemente sometes a demasiadas horas de luz a la planta en el rincón donde tienes esa luz, y la planta lógicamente no le llega a la noche, que también le tiene que llegar. Y como a nosotros, si nos dejan todo el día, las 24 horas con luz, dormimos mal y se crean una serie de conflictos en nuestro sistema circadiano, pues las plantas supongo que también. Entonces, más veo que sufra o se modifique cosas en tus plantas por la luz que tú tienes cercana a ella, que por el influjo de la luna, que está muy lejos. Que también, ojo, la luz es la luz,
Una cosa es la luz y otra es las influencias estas extrañas, lunáticas de la luz. Yo no soy de influencias astrológicas. Bien, ya lo veo. Por dónde vas, Cruchi, pero no puedo liar al resto, ¿vale? Vale. Yo no soy astrológica en el sentido que a mí mucha gente me ha preguntado, Nacho, ¿tú cuándo podas? ¿Con la luna llena o con la luna llena? Y yo, mi respuesta es siempre la misma. Digo, mira, yo mis árboles, que los tengo en un sustrato súper esponjoso y aireado, que los riego cuando lo necesitan, que tienen un abono de calidad y que lucho bien contra las plagas y enfermedades, a ese árbol, cuando lo podo en luna llena o en luna nueva, el árbol no tiene ninguna diferencia, ¿vale? Y cuando pongo una semilla en luna llena o luna nueva, mire usted, si yo utilizo un potente germinador de semillas con bioestimulantes y ayudas que necesita la planta, lo otro es irrelevante, ¿vale? Pero sí os quiero contar que lo que las plantas sí se modifican no es la cantidad de luz, no en sí la gran cantidad de luz que pueden recibir por la noche. Horas de luz. ¿No? La intensidad lumínica, Cruchi, me explico. También. Porque antiguamente, cuando se alumbraban con lámparas de vatios, la intensidad lumínica, que se mide en lúmenes, alta, y esa, no sé si a partir de, creo que a partir de 600, 500, 600 lúmenes, no estoy muy seguro, porque yo, como dispongo de una fuente de lúmenes aquí en el sur, natural, evidentemente no me pregunto cómo funciona eso, pero sí entiendo que el influjo de que la intensidad de la luz, es decir, de la cantidad de lúmenes, y esa no es, la cantidad de lúmenes hoy en día, dada la tecnología, no es directamente proporcional a la luz que vemos. Me explico, una luz antigua produce muchísimos lúmenes, pero una luz nueva, como las luces LED, ¿vale?, que lo que hacen es alumbran y se ve, pero la intensidad lumínica es muy baja, ¿me entendéis? Aunque nosotros veamos con una luz LED, para las plantas, una luz LED tampoco os podría determinar porque yo no conozco las luces LED, cuántas variedades de luces LED hay con estas modernidades, ¿no? Pero os puedo asegurar que una luz LED normal, estándar, doméstica, Ruchi, no tiene relevancia en el influjo, o sea, no le produce un influjo a la planta, ¿vale? Es decir, la planta no modifica su comportamiento, aunque haya luz, pero es una intensidad lumínica. Sin embargo, intensidades lumínicas como la de la luna, que sí tiene una intensidad, por lo visto, lo suficientemente alta, va a producir afecciones en esta nactinastia, en el influjo nocturno. De hecho, la nactinastia va modificando, o sea, la planta va cambiando el comportamiento que va ejerciendo por la noche a medida que la luna crece o decrece, es decir, a medida que la luz aumenta por la noche o disminuye, ¿de acuerdo? La metabolización, que es la importancia que tiene la planta, es como nosotros no podríamos vivir sin dormir, ¿no? Esa parte del sueño REM es súper necesaria para nuestro cerebro, si no, no podríamos vivir. Algo parecido, salvando la distancia, evidentemente, les pasa a las plantas y ahí hay un influjo enorme, ¿no? Así que con ello quiero deciros que si tenéis vuestros árboles cerca de fuentes de luz continuas en periodos nocturnos, que sepáis que ello puede, dependiendo de la intensidad lumínica, podría tener ciertas afecciones, ojo, para bien o para mal, podría afectar a vuestros árboles y vosotros a lo mejor no lo estabais considerando, no lo estáis teniendo en cuenta, ¿no? Tenemos otra pregunta de Alfredo. Vamos a darle paso. Ha sido un tema muy interesante, pero vamos a dar paso a Alfredo. No es una pregunta, es un comentario sobre lo que habéis dicho del crecimiento con el giro a derechas y a izquierdas de los granados. En Burgos hay muchos castaños de Indias y los castaños de Indias también tienen el giro, no es tan pronunciado, es a lo largo de todo el tronco y nunca he sabido por qué es. Desde luego, por la razón que habéis dicho del campo magnético, yo creo que no puede ser. Y digo, aquí no me gustan los argumentos de autoridad, pero doy mis credenciales, yo soy físico. Entonces, lo que habéis estado comentando, por ejemplo, del giro del agua, en grandes masas en masas muy, muy grandes sí se produce. El mejor ejemplo no es el del giro del agua en las bañeras, porque el giro que predomina es el que tú has comunicado inicialmente. Cuando hacen esos vídeos
de estos países del norte y el sur y tal, lo que hacen es una trampita, que es pegarle unas vueltecillas al agua con la mano y empezar a grabar cuando quitan el tapón, pero ya está el agua girando, quitan el tapón y ya gira. De hecho, ha habido quien ha hecho el experimento dejando el agua reposar durante 4 meses en un depósito gigantesco y no se apreció nada. Sin embargo, sí que se aprecia perfectamente en el giro de las borrascas, que son masas gigantescas. Entonces, las borrascas giran de una manera en el norte y de otra manera en el sur. Y es por el efecto del giro de la Tierra. Y esto es muy fácil y me vais a permitir una pequeña demostración, porque como soy profe, entonces imaginaos que, o sea, aquí tenemos esto es para colocar los arbolitos. Bueno, imaginaos que alguien se está moviendo así, vosotros se está moviendo en línea recta, entonces lo que veis, pues es, no sé si se verá muy bien, pues una línea recta, ¿no? Ahora imaginaos que en vez de hacerlo aquí, mientras lo hacéis en un sistema lo estáis viendo, sois vosotros aquí el paisano que está girando y a la vez que está observando y a la vez que estás moviéndote, tu sistema de referencia gira, como es la Tierra. Entonces, yo quiero mover la mano y la voy a seguir moviendo paralela a la pantalla, y entonces, pero a la vez estoy girando, como gira la Tierra. Entonces, yo muevo paralelo a la pantalla. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que aparece una trayectoria que no sé si se verá muy bien, que es giratoria. Y este giro, en realidad, es el del sistema de referencia. Bueno, pues eso es lo que nos pasa a nosotros en la Tierra. Como nuestro sistema está girando, cuando se producen trayectorias rectas, el efecto del giro. Y nosotros el giro en el norte le vemos en un sentido y en el sur le vemos al revés. Entonces, por eso las borrascas en el norte las vemos girando en un sentido y en el sur las vemos girando en el otro, pero simplemente porque vemos por cómo nos situamos nosotros. Aquí tenéis al observador. Y a eso se le llama efecto Coriolis. Me encanta cómo lo ha explicado. el efecto es el efecto Coriolis. Y hace falta, es un efecto muy, muy chiquitito, hace falta masas gigantescas para que se aprecie. Y por eso yo creo que el movimiento del flujo de la savia en los troncos no tiene cantidad de masa suficiente como para que se pueda apreciar. ¿De acuerdo? Pero es obvio que los árboles crecen con un sentido de giro en un lugar, y yo no sé si lo harán en el otro lugar, y siempre, yo no soy botánico, pero como físico siempre me ha llamado mucho la atención esto, y todavía no lo sé, ¿eh? O sea que si alguien ayuda, pues yo estaré feliz de aprender. Y nada, pequeña clase de física aquí en breve. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que tengo aquí público y me están distrayendo. Nada, muchísimas gracias a todos. Nos quedan, 5 minutitos para despedir. Alfredo, veo que te ha llegado ya el libro de la segunda convención, lo tienes ahí encima de la mesa. Bueno. ¿Qué tal el feedback? ¿Te gusta? Bueno, yo creo que será espectacular. Me parece un lujo absoluto. Es un lujazo, es un lujazo. Vamos, es de los de poner con los libros gordos, ¿no? Se puede estar compartiendo. Es para colocarle junto con estos libros, ¿eh? Me alegro mucho. Así que bueno, muy bien. Perfecto, muchas gracias. Vamos a dar paso a Nacho, ya que se despida de nosotros. Y antes de nada, pues agradeceros a todos y agradeceros a Nacho y a Susana el haber colaborado con esta iniciativa. Y nada, esperemos que no sea algo que se quede este verano, que se repita en el tiempo, que yo creo que es una iniciativa muy interesante. Muy bien. Pasamos a Nacho. Yo quiero deciros que, Kiko, sobre todo a ti, que eres moderador, y la idea que esta interacción que hemos hablado antes, esto es lo que nos hace grandes, ¿no? O sea, que podamos, que el campus no sea solo una irradiación de información unilateral, ¿no? Que vaya solo en un sentido, sino que esto tenga la capacidad de retroalimentarnos, ¿no? Ello no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en todo, pero si os fijáis, cada uno aquí ha puesto un poco algo de lo suyo y hemos hecho algo más grande de lo que una sola persona, por mucho conocimiento que tuviese, hace aportar, ¿no? Sin duda, eso que nos aporta Alfredo nos hace pensar. Yo sigo como naturalista, sigo intuyendo que sí hay
un influjo en el comportamiento de esa planta, que a lo mejor no es que estemos equivocados, que no es solo del agua, sino que a lo mejor tiene que haber algún influjo sobre ese movimiento de la tierra que ha comentado Alfredo Boll, y que aunque la planta lo haga de alguna manera, aunque Alfredo ahora mismo no podamos darle una explicación científica, ¿vale? Pero de alguna manera sí apreciamos que es que yo no he visto nunca ningún Neji-Kan que no gire de izquierda a derecha. Entonces no me comprende la probabilidad, ¿no? Incluso he hecho pruebas en suelo, incluso muchas cosas en contra de, y al final el árbol es como lo del agua, aunque tú lo has comentado, ¿no? Aunque puede girar el árbol. Bueno, pues yo te comentaré, yo he hecho experimentos con mi hija, ¿no? Para explicarle cosas sencillas, y he cogido el agua en su bañera y le he dado el giro contrario al que hace con la mano, he hecho el giro contrario, y el agua ha empezado a hacerse el mismo contrario, pero enseguida se ha ido diluyendo y al final ha vuelto al giro, al giro que es natural. Cuando, fijaros, no sé, es una prueba que yo he hecho con mi niña y que de alguna manera me hace pensar que no se trata de quién tiene la razón y quién no la tiene, si tú estás equivocado o yo no. Se trata de aflorar y que aflore esa información y este conocimiento y que podamos avanzar un poco más todos juntos, que de alguna manera estos campos y la idea del grupo V es para eso, ¿no? Para que aficionados y profesionales que ha habido, que puedan aglutinarse y, joder, Dios mío, ¿sabéis lo no que es para mí como profesional decir, hay alumnos aquí que son físicos que pueden hacer explicaciones o hay señoras como Cruci que ya vienen de vuelta a la vida que pueden dar un toque de diferencia importante entre la astrología y la astronomía, porque una cosa puede que tenga un influjo en las plantas y otra seguro que no lo tiene, señoras y señores. Entonces no nos confundamos, ¿vale? Y abordemos esto desde un punto de vista más multilateral, ¿no? Alfredo, me quedo con esa explicación maravillosa que has dado sobre las borrascas, ¿vale? Sigo pensando que los Neji-Kan tienen algún influjo, aún no sabemos cuál. Sí es cierto que, y para ello te lo comento, porque Neji-Kan no significa granado, en japonés Neji-Kan le llaman Neji-Kan a todo aquello que se retuerce sobre sí mismo, y el compañero que ha hablado sobre los castaños de India, en Japón, si un castaño de India se gira, también sería un Neji-Kan. Los nombres de los granados en japonés son Sakuro, y los Neji-Kan es lo que se retuerce sobre sí mismo, lo que tiene un helicoide, y una de las características que definía los Neji-Kan que hemos estado hablando. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta más, paso a Kiko para que siga la ponencia. Estoy muy contento de haberos conocido a todos. Espero que esta no sea la última vez que nos veamos. Si alguna vez nos cruzamos en algún evento, por favor, saludadme, que yo a lo mejor se me pasa la cara. La de Cruci no, por lo de la astrología, lo de Alfredo tampoco, porque ya nos ha mostrado eso, pero los demás compañeros, si nos vemos por ahí, por favor, saludadme. Chicos, estuvimos en el tema V y por lo menos que este campus y este ratito que hemos echado juntos no sea solo para ahora, sino que genere futuras discusiones. Por favor, Alfredo y Cruci y compañía, si alguna vez nos viésemos en el grupo V tomándonos un café o una cerveza en la cafetería, estaría encantado de que os sentarais conmigo o yo de sentarme con vosotros para poder seguir hablando de esto en persona y comunicarnos más cerca, aunque tuviésemos una mascarilla, pero estoy seguro de que no nos iba a faltar tema de conversación, que eso es lo importante, ¿no? Así que desde aquí os damos las gracias a todos los que habéis tenido el gusto de pasar 2 horas aquí de este domingo con nosotros, a nosotros de estar con vosotros, a ese súper moderador que tengo aquí, Kiko Benítez, que te debo una cervecita, ya te la pagaré allí con una alita allí, que yo conozco sitios en San Fernando Poblada para tomar una cerveza. Y bueno, y al resto, chicos, muchas gracias. Esperamos haberos aportado algo, aunque sea formas diferentes de ver las cosas con esos influjos científicos que me encantan, que salgan de vosotros. Esto, si alguna duda aquí, que esto le da razón a la V en el sentido de unir profesionales y aficionados juntos, porque todos hacemos algo mucho más grande que por separado. Así que pásale esta opinión personal de este profesional a la jefatura, de que esto hace que profesionales y aficionados hacen el buen Shaiman.
precios. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, damos por finalizada esta sesión. Lo dicho, muchísimas gracias a todos. Y nada, en un cuarto de hora, si queréis, nos volvemos a ver en la de David. Pues eso, nos dé tiempo ir al baño, tomar agua, tomar un café. Y nos volvemos a ver. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.